Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con el Salmo, una pequeña oración, primera y segunda lectura y el Santo Evangelio. Y pidámosle a nuestro Señor que inunde nuestro corazón para que entendamos siempre su mensaje, que hagamos siempre la voluntad de Dios, que es lo que más necesitamos en nuestros días, ya que muchas personas se han alejado de Él. Pidámosle a nuestro Dios, a través de nuestras oraciones, que vuelva a todos nuestros hermanos que se han alejado, para que no pierdan su alma, no pierdan lo que ya tenían ganado, y si es que no habían ganado nada, pedir a nuestro Señor y la intercesión de nuestra Madre Santísima, para que los acepten también como nos han aceptado a nosotros. Voy a comenzar pues, mis hermanos, en este momento. Vamos a recitar el Salmo, que es el Salmo número 4. Y dice así, si gusta repetir después de mí: en ti, Señor, confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío, aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío, aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío, aleluya. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque a través de la fe, Señor, que hemos conseguido, confiamos infinitamente en ti. Sabemos que nunca nos has decepcionado y que nunca nos dejarás, Señor, sino que siempre nos vas a acompañar. Siempre nos vas a llevar de tu mano, y todo lo que te pidamos en nuestras oraciones, Señor, primeramente si es para nuestro bien, tú nos lo concederás, Señor, porque no permites, Señor, que tus hijos estén faltos de nada, especialmente, Señor, si es necesario. Y si es necesario, Señor, que nuestra conversión de este mundo hacia ti sea tan necesaria en nuestra vida, ayúdanos, Señor, arremete contra nosotros, Señor, para que volvamos a ti y no nos perdamos aquí, Señor, sino que sigamos siempre tus pasos. Sigamos, Señor, hasta el fin de nuestros días, ya que aquí, Señor, no nos vamos a quedar, ya que aquí, mi Señor, solamente este mundo es pasajero y lo vamos a tener que dejar. Por eso, mi Señor Jesús, te pedimos que nos sigas dando el aliento, nos sigas dando tu fuerza y nos sigas, Señor, llevando de tu mano para no perdernos en lo que no es bueno para nuestra alma, sino que la salvemos, Señor, a través de nuestras oraciones, de nuestros rezos, pidiéndote, Señor, que nos alejes de todo aquello que no es bueno para nuestra alma, y que tú, Señor Jesús, alejes todos los males que nos vienen, los apartes, Señor, de nuestro camino. No permitas que ni siquiera, Señor, nos los encontremos por el camino, porque todas las tentaciones, Señor, que nos atraen, todo aquello, mi Señor, que no es bueno, siempre va a arremeter contra nosotros. Por eso, mi Señor Jesús, envía tus ángeles, tus querubines y toda tu corte, Señor, para que seamos guiados hacia ti. Y no permitas, mi Señor, que nos alejemos de la oración, sino que con mucho fervor, Señor, nos acerquemos cada día, que no nos hagamos flojos, Señor, en lo que tenemos que ser ardientes. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, te pido en este momento, bendito Espíritu, que me transformes completamente y hable solamente lo que viene de ti, para que mis hermanos y hermanas que escuchan cada día se acerquen cada vez más al Señor, se acerquen cada vez más a nuestro Dios Padre, y que a través de ti, bendito Espíritu, adquieran la sabiduría, el entendimiento de palabra, para que no se alejen de lo que nos da la salvación, que siempre estemos alertas, llevándote a ti dentro de nosotros, y que nos sigas dando esa luz, bendito Espíritu, esa luz que no se opaque en nuestra alma, que no se opaque en nuestra persona, sino que vayamos siempre con la frente en alto, dándote gracias por abrirnos el camino y por llevarnos a la luz. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Madre Santísima, te pido tu bendita y santa intercesión por todo esto que le hemos pedido a nuestro Señor y al Espíritu Santo, para que tú sigas intercediendo ante ellos y nos ayudes, Madre del Cielo, a conseguirnos toda esa fe, esa confianza
que muchos de nuestros hermanos han perdido en nuestro Señor. Y que siempre, Mamita del Cielo, a todos aquellos que se han alejado, acércalos, llévalos hacia ti y llévalos hacia el Padre, que tanta falta nos hace para seguir adelante llevando el mensaje de nuestro Dios, y que nada de lo de este mundo nos atraiga para no alejarnos nunca de nuestro Dios. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a poner una alabanza y voy a regresar. Voy a compartirles la primera lectura y la segunda lectura y el Santo Evangelio. Y ya que le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la luz, que nos dé su entendimiento, para poder entender este mensaje que a través de las lecturas, mis hermanos, cada día nos instruye el Señor. Voy pues, mis hermanos, a ponerles una alabanza, pero no se vayan, que regresamos. Mis hermanos, vamos a continuar pues con la palabra de Dios. Voy a leerles la primera lectura, que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Luego nos cambiamos del versículo 17 al 19. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse pues y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, esto viene siendo como un reproche
para los judíos, ¿verdad? Para las personas que fueron testigos de cuando a Jesús lo apresaron, de cuando lo llevaron ante Pilatos, y Pilatos ya lo había dejado en libertad. Sin embargo, todas las gentes que se encontraban en ese lugar pedían la muerte de Jesús y pedían la libertad de Barrabás. De esto nos está hablando en esta lectura de hoy día, de Hechos de los Apóstoles, cómo Dios nuestro Señor permitió todo esto, mis hermanos. Y cuando a Jesús se le interrogaba, cuando le hacía preguntas Pilatos sobre lo que él era y qué podía hacer, él quería dejarlo en libertad porque él sabía, Pilatos sentía que él era un santo y lo quería dejar libre. Pero todos los israelitas y judíos prefirieron que fuera enjuiciado y al fin crucificado. Y aquí, mis hermanos, San Pedro les reprocha esto, de todas estas cosas que sucedieron aquel día en que apresaron a Jesús. Sin embargo, él les dice a ellos que muchos de ellos habían obrado por ignorancia, no sabían ni se daban cuenta del mal que ellos estaban cometiendo. Y entonces les hace la invitación para que se acerquen a Jesús, que lo glorifiquen al igual que San Pedro y San Juan y todos los demás apóstoles estaban haciendo. Llevaban el mensaje por todas partes, a todos los pueblos y naciones, para que se extendiera la palabra que Jesús había traído a este mundo. Hermanos, fíjense nada más lo que les dice aquí San Pedro. Dice, les voy a leer para que vean. Dice, ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Ellos fueron testigos porque aquí en Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, muchas veces Jesús se les apareció. Cuando ellos se encontraban con puertas cerradas, Jesús iba hasta ellos sin que siquiera abrieran la puerta. Entraba y les saludaba, y muchas veces Jesús se puso a comer con ellos, y fue cuando lo reconocían, porque Jesús, cuando lo miraban ya resucitado, pensaban que era un fantasma. Pensaba la gente que Jesús no era real, pero sin embargo Jesús les hizo ver que Él había venido para con ellos y de hacerse ver por muchos de ellos para que fueran testigos de la resurrección, de lo que Él les hablaba continuamente en los templos y en los lugares que Jesús se ponía a predicarles. Y entonces por eso aquí les dice San Pedro, ¿verdad? Que se arrepientan. Dice, ustedes rechazaron al santo y al justo, mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Ellos tuvieron que ser testigos, hermanos, para que fuera creída la palabra de Jesús. Muchos, no solamente los apóstoles. Jesús se dejó ver por muchas personas. No por todos, pero sí por muchas. Dice, yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes. Y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de los profetas, que su Mesías tendría que padecer. O sea que esto de todos modos ya se había dicho por los profetas, cómo sucederían las cosas en contra del santo, de nuestro Señor Jesús. Que Él vendría y no lo reconocerían, lo mirarían como a cualquier persona, y no era así la cosa. En realidad Jesús era el santo, era Dios, mis hermanos, venido aquí a la tierra para que lo reconociéramos. A hoy, en la actualidad, hermanos, a través de las lecturas, nosotros reconocemos a Jesús. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, a mí me encanta esta lectura de Hechos de los Apóstoles, porque fueron ya los hechos después de Jesús. Cuando Jesús ya se fue hacia el Padre, todos los apóstoles comenzaron a expandir la palabra del Señor, y ellos también se expandieron por las demás naciones, para que la palabra de Dios diera muchos frutos en los demás, como he hecho hoy en la actualidad, hermanos, en muchas personas. Muchos que se han convertido a nuestro Señor no han dejado de alabarle, no han dejado de amarle, porque reconocen que Jesús, en Él se encuentra la salvación, se encuentra la vida. Hermanos, si tenemos fe y confianza en que el Señor nos va a reconocer
y nos va a acoger en su santo reino, sigamos adelante sin desmayar, sin dejarnos llevar por este mundo que nos traiciona a cada momento. Y cuando este mundo nos traiciona, nosotros traicionamos a Jesús. Pidámosle a Dios para que continúe, mis hermanos, guiándonos y no desaparezca esa fe que ya hemos acogido en nuestro pecho, en nuestro corazón. Esa fe que no desaparezca, mis hermanos, sino pedir a Jesús y al Espíritu Santo que esa luz vuelva a ser luz resplandeciente para todos nuestros hermanos, para todos aquellos que no conocen de Jesús y de todos aquellos que se han alejado de Él. Dice del versículo 19 en adelante: arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo de alivio. Hermanos, cuando reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos de todo corazón, sentimos un gran alivio, sentimos una paz interior. Por eso aquí lo dice San Pedro muy claramente a las personas con las que él habla: arrepiéntanse de todas sus maldades, de todo lo que han cometido, y Dios, nuestro Señor, les va a perdonar. Todos y cada uno de sus pecados van a quedar limpios, pero arrepiéntanse. Y eso es lo que mucha falta, hermanos, hace a nuestra persona, que vamos y nos confesamos, pero seguimos cometiendo los pecados, seguimos llevando a cabo toda la maldad que Dios no quiere ver en nuestra persona. Y entonces, arrepentámonos, acerquémonos a Dios de todo corazón, alejemos toda la maldad, y Jesús nuestro Señor nos va a seguir amando. Él nos ama ya de por sí, aunque seamos malos, pero nos ama más cuando estamos cerca de Él, cuando hacemos su voluntad y hacemos las cosas como Él las pide. Aquí los apóstoles, cuando les envió su Espíritu, ellos hablaban sin temor, hablaban con mucha confianza de lo que habían visto y de cómo Él les había enseñado, para que no tuvieran temor de ninguna persona, ni de los reyes, ni de los príncipes, ni de los propios judíos que se encargaban de perseguirlos. Ellos continuaban caminando con la frente en alto, anunciando a nuestro Señor. Los golpeaban, los maltrataban, los echaban a la cárcel, pero ellos seguían adelante, salían de allí y seguían anunciando el mensaje de Dios. No se echaban para atrás, cosa que muchos de nosotros, en los primeros golpes, en las primeras pruebas que Jesús nos pone, corremos. Somos unos correlones. Perdemos la fe de un momento a otro. Y Dios no quiere eso, hermanos. Quiere que seamos valientes, que sigamos adelante llevando su mensaje, y Él nos va a ayudar. Él nos va a transformar completamente, enviándonos su Espíritu. Él nos va a dar las palabras que necesitamos decir para que enseñemos a los demás, al igual que se las dio a los apóstoles. Estos que no sabían nada, por más que escuchaban a Jesús, no le entendían lo que Él les quería decir cuando anduvo entre ellos, pero sí les explicaba que cuando Él se fuera, les enviaría al Espíritu Santo, ese que los iba a inundar en el fuego del amor. Y así sucedió, hermanos. Ellos estuvieron en espera hasta el día de Pentecostés, y ese día que recibieron al Espíritu Santo, con mucha confianza hablaban del Señor, y nadie les callaba la boca. Los querían ir a callar cuando se los encontraban por las calles. Les decían lo que tenían que hacer, que dejaran de proclamar a ese, así decían ellos, a ese Jesús. Pero ellos, con más fuerzas, iban y lo proclamaban. Ojalá y que nosotros también, hermanos, continuemos de la misma manera. Voy a compartirles la segunda lectura, que está tomada del libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos.
Si alguien dice, yo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora aquí San Juan hablándoles a estas gentes, dice: hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Tenemos un defensor que siempre nos está defendiendo, pero se nos pide que no volvamos a pecar. Como les decía en la primera lectura, hermanos, si caemos en el pecado, si Satanás está arremetiendo contra nosotros, pidamos la ayuda del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesús y de Dios Padre, que nos alejen todos esos males para no caer en ese pecado. No demos luz al pecado, hermanos. Comprometámonos más en el amor a Dios. Jesucristo, que intercede ante el Padre, que Él mismo es Dios. Él no ocupa interceder porque Dios lo envió aquí para poner todas las cosas en sus benditas manos. Entonces Jesús, mis hermanos, estando junto al Padre, Jesús que conoció la debilidad del humano, la debilidad del hombre aquí en la tierra, Él estuvo entre nosotros y sigue estando. Él no está alejado. Cada que le hablemos en nuestras oraciones, cuando imploramos a nuestro Señor Jesús que nos ayude, Él está escuchándonos. Él no está alejado de nosotros. Entonces, si Él conoce nuestras debilidades, si Él conoce que continuamente caemos en el pecado, hermanos, cuando estemos a punto de caer en el pecado, recordemos que Él nos está viendo y que lo vamos a ofender para no cometer aquel pecado. Y así Dios, nuestro Señor, nos va a perdonar. No va a permitir que nada nos suceda y nos va a cuidar con mucho más cariño de todas las debilidades que nos suceden en esta tierra, ¿verdad? Nos va a alejar del pecado. Todos aquellos malos pensamientos que nos vienen, Dios los va a alejar. Pero entreguemos nuestras vidas a Él para que se haga así su voluntad en nosotros, ¿verdad? Así como a los apóstoles, cuando los envió, ellos estaban limpios de pecado porque sabían a quién estaban sirviendo y sabían que si ellos caían o cometían alguna falta, Dios, nuestro Señor, los estaba viendo, y Jesús, que les había enseñado todas las cosas, no permitieran, mis hermanos, que Satanás entrara en ellos. Por eso, con esa confianza, hermanos, acerquémonos a Jesús sin miedo, sin temores, haciendo su voluntad y llevando a cabo su palabra, y no tengamos temor, que Él va a hablar por nosotros. Él mismo lo dijo antes de partir hacia el Padre, que Él hablaría por nosotros. Él enviaría su Espíritu y nos pondría las palabras en nuestra mente para que no nos dejáramos llevar por la maldad, por aquellos que algún día nos van a tener que enjuiciar. El día que llegamos a la presencia de Jesús, que estemos ya en su presencia, va a haber uno que va a estar arremetiendo en contra de nosotros, el demonio. Pero Jesús, que va a ver también las obras buenas que hicimos nosotros aquí en la tierra, y Él va a ser nuestro defensor. Pero cuidémonos de no seguir cayendo, para que nuestro Señor Jesús aleje al demonio lo más lejos posible. Dice del versículo 4 en adelante: si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Fíjense bien. Dice, y vean cómo conoceremos que estamos en él. Hermanos, ¿cómo vamos a conocer que estamos en él? En que lo conocemos y guardamos sus mandatos. ¿En realidad los estamos guardando? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿No nos dejamos llevar por la maldad? No seamos mentirosos. Si alguien dice yo lo conozco, pero si no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso. Y Él nos conoce, hermanos, lo mentirosos que somos. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener en mente de que no estamos ofendiendo a una persona, sino que estamos ofendiendo a Dios. Lo estamos bofeteando de nuevo con nuestras faltas.
Recordemos cuando él lo llevaron a enjuiciar, hubo un hombre que le dio una bofetada, lo golpeaba en la cara. Así también nosotros le estamos haciendo lo mismo a Jesús cada que lo negamos con nuestros pecados. Nuestros pecados niegan a Jesús. Estamos haciendo todo lo que en aquel tiempo aquellos que lo llevaron a juicio hicieron con él. También nosotros lo estamos enjuiciando porque no estamos creyendo en su palabra y le estamos negando. No neguemos a Jesús. Reconozcamos en él que no hay nadie que nos pueda ayudar tanto como él lo ha hecho hasta el día de hoy. A los apóstoles, mis hermanos, cuando ellos anduvieron por Judea, cuando anduvieron por los pueblos paganos, llevando el mensaje de Jesús nuestro Señor, ellos no se callaban, ellos continuaban, porque sabían que estaban llevando una palabra sincera, un mensaje de vida, un mensaje para que las gentes que lo escucharan se dieran cuenta de que había otra vida y no siguieran sirviendo a esos dioses a los que aquellas gentes servían, ¿verdad? Porque el único Dios en el que vamos a encontrar la salvación es en Jesús y en Dios Padre. Es en los únicos que tenemos que tener toda nuestra fe y toda nuestra esperanza, en que un día nos encontraremos con ellos y seremos felices por una eternidad. Esa confianza no hay que perderla en nuestro Señor. Seguir adelante, seguir sin desmayar y que Dios nuestro Señor siempre nos acompañe. Jesús, que sufrió tanto, no tuvo miedo, mis hermanos. Hasta el final se dejó llevar a la cruz, murió allí en esa cruz, pero resucitó. Sintió en su carne el abandono de su Padre, pero tenía la confianza de que Dios Padre lo iba a levantar, le iba a dar una vida gloriosa que no se iba a terminar. Jesús ya lo conocía eso, pero en su carne, en su humanidad, sintió ese abandono, porque él venía del Padre, él ya venía de allá, de arriba. Él estaba ya sabido de lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Se dio todo completo por nuestros pecados. Entonces, si Jesús lo dio todo, ¿por qué nosotros no vamos a poner un poco de nuestra parte para que nuestros pecados, mis hermanos, se borren por completo y sigamos solamente a Jesús? En Jesús vamos a encontrar la salvación, vamos a encontrar la paz que en ninguna parte y en ninguna otra persona hemos encontrado. Pero tengamos esa fe y esa confianza en que así va a ser. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio, también una muy bella lectura. Y el Santo Evangelio, mis hermanos, lo vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados. Pensaron que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo, por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referentes a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
los testigos. Como les decía, hermanos, en la primera y la segunda lectura, tuvo que haber testigos para que se reconociera a Jesús nuestro Señor. Primeramente se les aparece a estos hombres y lo reconocen a Jesús al partir el pan. Cuando hace la oración, cuando está dando gracias a Dios Padre, lo reconocen. Dice del 36 en adelante, ¿verdad? Mientras estaban hablando de todo eso, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz con ustedes. Quedaron atónitos y asustados. Pensaron que veían algún espíritu. Pero el Señor les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme. Y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Fue necesario, hermanos, que Jesús se presentara ante ellos, que lo vieran vivo, porque ellos ya estaban desconcertados, no sabían qué hacer, andaban asustados, corriendo de un lado para otro, escondiéndose de los judíos, todo el tiempo a puertas cerradas, buscando la manera de esconderse cada vez mejor, porque los judíos los andaban buscando por todas partes, y no faltaba algún chismoso que les dijera a los soldados dónde se encontraban. Y ellos se encontraban todos asustados y por eso se escondían. Pero Jesús viene y les dice: la paz esté con ustedes. O sea, tengan paz. Cuando lo ven, piensan que es un mal espíritu. Piensan que es un fantasma. Sin embargo, Jesús les dice: mírenme. ¿No están viendo mis pies y mis manos? ¿No están viendo todo lo que pasó? ¿Qué acaso no vieron todo lo que sucedió? Cuando me crucificaron, aquí estoy, vivo, para que crean, para que se aseguren y den seguridad a otros también. No solamente se aseguren ustedes, sino vayan y anuncien lo que han visto. ¿Qué es lo que sucedió? Todos los sucesos de mi persona, vayan y anúncienlas por todas partes. No se callen, continúen. No tengan miedo. Jesús se estaba despidiendo de ellos, fíjense. Les concedió la gracia de que lo volvieran a ver, ya que cuando Él anduvo con ellos, Él les decía, pero ellos no entendían, hermanos, estaban todos tapados. No comprendían las palabras de Jesús. Y Jesús les hace entender, les abre la mente, para que entiendan que es Él, que no es ningún fantasma, que Él viene a ellos para que lo reconozcan y den testimonio de lo que han visto. El testimonio es el que arrasa. Y desde ese testimonio ha arrasado a todas las naciones. Mucha gente del mundo entero se ha acercado a Jesús a través de estas lecturas, a través de los Hechos de los Apóstoles, a través de las cartas de San Juan, a través de las cartas de Judas, de San Pedro, del nuevo apóstol San Pablo, ¿verdad? Porque él no era apóstol. Sin embargo, él se reconoce uno de ellos, porque él siempre hace la voluntad de Dios. Pero en este caso, hermanos, todos los que vieron a Jesús nuestro Señor, todos los que vieron lo que sucedió con él, cómo fue crucificado, bajado de esa cruz y enterrado en un sepulcro, y después que ven el sepulcro abierto, cree la gente que se han robado el cuerpo. Pero Jesús ya estaba vivo, estaba resucitado, para que reconociéramos en Él lo que nos anunció, ¿verdad? Y ellos, más que todos los judíos, deberían de haber entendido todos estos sucesos. Ellos más que nadie, porque conocían la palabra de Dios al derecho y al revés. Ellos sabían que vendría uno que les enseñaría todo y que a ese no lo iban a reconocer. Los profetas lo anunciaron con muchos años de anterioridad para que ellos estuvieran atentos, estuvieran listos. El profeta Isaías les decía que Dios vendría y caminaría en medio de ellos y no lo iban a reconocer. No lo reconocieron. Se echaron tierra en los ojos y no vieron la luz que era Jesús, la luz que venía a ellos, el que iba a apacentar las ovejas de Judá y de Israel, para que no fueran olvidados. Jesús muchas veces les enseñó que Dios
no era un Dios de muertos, sino de vivos. Desde el momento que les dijo, cuando les decía a aquellos maestros de la ley, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Recuerden, cuando Dios Padre se le apareció a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué les quiso decir Jesús allí a todas aquellas personas? Que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y entonces, eso hay que creerlo y ponerlo en nuestra mente, y que nuestra mente sea guiada siempre por el Espíritu de Dios, para que no dejemos de creer y sigamos adelante, mis hermanos, con ese Espíritu de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, avanzando. No quedarnos en un solo sitio, sino avanzando para que Jesús nuestro Señor sea pronunciado y sea proclamado por todas las naciones, como Él lo pidió. Si Jesús, estando con los apóstoles, cuando Él todavía no era enjuiciado, Jesús envió a muchas personas a que fueran a los demás pueblos y liberaran a todos los que estaban enfermos y liberaran a todos los que tenían un mal espíritu. Jesús les dio el poder para que lo hicieran. Ellos llegaban contentos diciéndole a Jesús, Señor, en tu nombre hemos liberado a muchas personas de sus males. Es que Jesús, mis hermanos, era Dios mismo, caminando entre ellos. Los que lo reconocieron, los que sí siguieron con su fe y su confianza en nuestro Señor Jesús, recibían ese don que Dios les daba. Recibían ese don que Jesús les ponía en sus corazones, en sus mentes, ¿verdad? Para que fueran y se mantuvieran en esa fe que solamente en Jesús, cada uno de nosotros, si tenemos la confianza, vamos a encontrar. Pero no tengamos miedo, hermanos. Tengamos la confianza en Jesús, en que Él nos va a sacar adelante. Dice, les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Invitándolas, esa es la invitación, hermanos, que Jesús nos hace a cada uno, que no dejemos de proclamarle, no dejemos de hablar de su bendito nombre. Tiene que ser proclamado en todas las naciones. Esta es la invitación que Jesús les hizo cuando todavía estuvo con vida, cuando estaba entre ellos humanamente. Les hablaba de todo esto a los apóstoles, pero ya después, yo me imagino que Jesús se dio cuenta de que todos ellos andaban asustados, estaban espantados por lo que había sucedido con él, sentían el abandono, porque a Jesús ya lo habían matado. ¿Se imaginan, mis hermanos, que a Jesús no lo hubiera visto nadie más? No se hubiera dado a conocer de nuevo ya después de resucitado. Si no hubiera venido a sus apóstoles y a dejarse ver por muchas otras personas, si no hubiera sucedido esto, nosotros no tuviéramos fe. Es más, no tuviéramos Dios. Solamente Dios sabe en qué creeríamos. Porque no supiéramos de Jesús, no supiéramos de Dios Padre, no supiéramos nada, ni siquiera se hubiera escrito nada de ello. ¿Por qué? Él hubiera quedado ahí en esa tumba y no se hubiera aparecido a nadie. Pero tuvo que dejarse ver para que ellos tuvieran la fe y la confianza, y de esa manera, cuando ellos reconocieran a Jesús resucitado, entonces sí iban a ir con mucha fe y confianza a todas las naciones, como Él se los enseña aquí, después de resucitado. Vayan a todas las naciones, enseñen, bautícenlos, que se conviertan, que no sigan en su pecado. Todo eso tuvo que ser proclamado por los apóstoles, por los seguidores de Jesús, que fue necesario que se dispersaran por todas las naciones para que se conociera su nombre y se conociera la buena nueva, que es la resurrección, la buena nueva que cada uno de nosotros esperamos con grandes ansias. Ojalá y estemos limpios de pecado, para que cuando vayamos a rendir cuentas ante nuestro Señor, pues no se nos tenga mucho que reprochar. Pero si se nos tiene mucho que reprochar, pues hasta vamos a tener miedo
el día de nuestra muerte. Ojalá y tengamos conciencia en una enfermedad o en algo parecido para poder tener arrepentimiento de nuestros pecados. Muchas gentes piensan que la enfermedad, mis hermanos, es un castigo de Dios, y no es así. Una enfermedad es muy necesaria a veces en una familia para que nos acerquemos a Dios. A través de la enfermedad vamos a reconocer su grandeza. Cuando la persona se sana o cuando la persona pasa a mejor vida. Porque esa persona que estuvo enferma tuvo la gracia de Dios de arrepentirse de todos sus pecados para llegar limpio o limpia ante Él, ante su presencia. Y ojalá que nosotros tengamos también algo así, una enfermedad que nos haga arrepentirnos de todo. Mis hermanos, vamos a pedir a Dios en una oración. Hagamos una oración, pidámosle porque nos guarde en su fe, nos guarde en su espíritu y seguir fuertes y tener mucha esperanza para continuar siguiéndole a Él y solo a Él. Voy a comenzar pues, mis hermanos. Pongamos nuestra mente en Jesús, pongamos nuestra mente en todo lo que Él hizo por nosotros, para que tengamos fe y para que nuestros pecados sean totalmente liberados. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te agradezco de todo corazón, Señor, el que nos hayas limpiado, aunque pecamos, aunque caemos continuamente, Señor, en las faltas de este mundo. Te pedimos, Señor, nos perdones, que arranque, Señor, de lo más profundo de nuestro interior, toda aquella maldad. Y no permita, Señor, que sigamos cayendo en esas maldades, en todo aquello, Señor Jesús, que tú detestas, que tú no ves bien en la persona, para que te sigamos con mucha fe y confianza, y sigamos, Señor, llevando tu mensaje con mucho amor, con mucha paciencia a los demás, a todos los rincones, Señor, del mundo donde no te conocen, de todos aquellos lugares donde tal vez te han proclamado, Señor, pero que no te quieren creer, no quieren creer en tu mensaje, para que haya personas, Señor, que les enseñen tu amor, que les enseñen lo que tú hiciste por cada uno, y que lo seguirás haciendo, Señor, si es necesario, para que nos salvemos y quedemos limpios totalmente de toda nuestra maldad. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Yo te agradezco, Señor, por lo que has hecho en mi vida, por lo que has hecho en la vida de mi esposa, de mi hijo, de mi nieta y de toda nuestra familia, Señor, porque nos has derramado tantas bendiciones que a pesar de la enfermedad, de las dificultades que nos vienen a la vida, tenemos la confianza, Señor, de que tú siempre nos sacarás adelante. Te pido mucho, Señor, por mi cuñado, por su enfermedad, para que le arranques eso, Señor, que él tiene en su sangre, Señor, y lo levantes de ese hospital y lo arranques de toda esa enfermedad. Te pido por mi esposa también, que se encuentra muy enfermita, que ella, a pesar de su enfermedad, Señor, sigue adelante, no se echa para atrás. Y es algo grandioso que yo admiro de ella, Señor, que nunca dice no, Señor, a tu voluntad. Siempre está allí, Señor, para echarle ganas. Yo te pido por ella y te pido por todos los que están enfermos de cualquier enfermedad, ya sea de cáncer, diabetes, del coronavirus que tantas personas se llevó, para que tú, Señor, sanes, para que tú llegues con esa mano sanadora y les limpies de toda su enfermedad. Espíritu Santo, te pido, bendito Espíritu, que así como toda la gente te espera ese gran día, el gran día de Pentecostés, que cada día tú habites con mucho poder en nuestro interior, que nos hagas ver, bendito Espíritu, esa gran luz que eres tú, y que demos luz a los demás, que seamos convincentes con tu gran amor, con lo que tú hiciste ya con nosotros. Hazlo, bendito Espíritu, con todos aquellos que no reconocen a Dios Padre, que no conocen a Jesús y que no te conocen a ti, para que den fruto también en los demás y sepan reconocerte, bendito Espíritu, y sepan amarte de la manera que te amamos nosotros,
y que tenemos esa confianza en que tú, bendito Espíritu, nos vas a seguir dando el aliento, le vas a seguir dando fuerza a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que no se opaque. Mamita María, te pido tu intercesión y como siempre, en nuestros rezos, Madre del Cielo, te pedimos para que nos sigas protegiendo de los males del demonio. Alejes todo eso, Mamita María, a través de nuestras oraciones y pidas a Dios en nuestras intenciones, le pidas por estos débiles que nos encontramos aquí en la tierra. Cada vez nos debilitamos más en vez de buscar la felicidad, en vez de tener fe, confianza y ponernos a orar. Danos ese deseo, Mamita María, de ponernos en oración cada vez más ante nuestro Señor Jesús. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, vamos a rezar el Padre Nuestro y una Ave María, pidiéndole a Dios que nos siga acompañando. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias por siempre acompañarme. Que cada día, mis hermanos, nos entreguemos más a Dios. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Y veremos los frutos que Él nos regala cada día cuando estamos cercanos a Él. Yo sé que muchos sufrimos, tenemos muchas enfermedades, nos dejamos llevar a veces por la pereza y todo eso también nos aleja de Dios. Por eso mejor, mis hermanos, acerquémonos a Él. En vez de estar frente al televisor por horas y horas, oremos ante Dios. Pidámosle a nuestra Madre Santísima en el rosario para que nos dé mucho fervor por Dios nuestro Señor. Y cada que nos acerquemos a ellos, vamos a recibir la gracia que muchos a veces dudan que se puede recibir. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz domingo en compañía de sus familiares.